Veamos cómo resolver la siguiente ecuación. ¿Y qué es lo que tenemos en este ejercicio? Bueno, tenemos una ecuación que es factorial. Fíjense que aparecen factoriales, pero aparecen factoriales de factoriales, o sea, una operación combinada doble de factoriales. Y esa división entre factoriales debe ser igual a 120. O sea, calcular los valores de n, que deben ser mayores o iguales que 0, ya que hablamos de factorial, que cumpla la condición de ser igual a 120 esa expresión. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Tratar de ir equiparando esta ecuación de forma tal que vamos eliminando los factoriales mediante reducciones aplicando sus propiedades. Y entonces, por comparación, tratar de eliminar los factoriales. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos primeramente una fracción donde en el numerador aparece una diferencia. Son dos términos y en el denominador un producto. Vamos a leerlo aquí. Es el factorial de n y después a ese factorial se le aplica factorial por el factorial de n menos, y esta expresión es igual a esta, factorial de n y el factorial de n factorial. Y debajo aparece el factorial de n menos 1 multiplicado por el factorial de n. Vamos a ver lo siguiente. En el numerador vemos que aparece repetido, si ustedes se percatan en el numerador, aparece repetido un término. Y cuando en una expresión se repite un término, entonces se puede en ella sacar factor común. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Meramente, aquí se me repite el factorial de n por el factorial. Y aquí también, esta expresión y esta son igual. Hay dos términos, recuerden que está separado con menos delante. Entonces se repite esta expresión. Y cuando se repite, entonces se puede extraer ese como factor común. O sea, este término es un factor común que multiplica. ¿Y qué se hace entonces? Se divide cada término entre el factor común. Este término entre este término me daría entonces, simplificando, el factorial de n. Fíjense, toda esta expresión entre esta expresión, cancelo los factoriales factoriales y me queda factorial de n, menos. Y este término entre el mismo me daría la unidad. Recuerden cómo se divide un número entre el mismo. En el denominador no hace falta factorizarlo porque ya está multiplicado. Vamos a escribirlo. Factorial de n menos 1 que multiplica a el factorial de n. ¿Qué vemos en esta fracción? En esta fracción vemos que se me está repitiendo, como están multiplicados los dos, se podría simplificar siempre y cuando aparezcan términos iguales. Aquí aparece factorial de n menos 1 y aquí también. ¿Por qué no cancelamos esas dos expresiones? Y entonces ya vamos reduciendo la cantidad de factoriales. Vamos a escribir qué es lo que nos ha quedado. Nos ha quedado igual a 120, pero ahora lo que me quedó fue esta expresión, el factorial del factorial sobre factorial de n. Y ahora la pregunta, ¿cómo podemos simplificar el factorial de un factorial? Esto es muy sencillo si recordamos la definición del factorial. Vamos al numerador a ver qué puedo hacer. Y voy a escribirlo aquí. La palabra o la letra que aparece aquí es n. Vamos a cambiarla para no trabajar igual. Vamos a suponer que tengo factorial de a, donde a es mayor o igual que 0. Recuerden que la base, en este caso la parte de factorial, debe ser 0. Si es 0, factorial de 0 es 1. Y si es 1, también vale 1. Pero debe ser mayor o igual que 0. Entonces, y en este caso que sea entero. Ahora bien, el factorial de un número, ¿cómo se puede escribir? Como el número por el factorial del anterior. Y el factorial del anterior sería n, sería a menos 1 factorial. Por ejemplo, factorial de 6. ¿Cómo se puede escribir? Como 6 por el factorial de 6 menos 1. Que esto no es más que factorial de 5. Si el factorial de un número es el número por el factorial del anterior. Entonces, aquí tendríamos el factorial del factorial. Este factorial de n, para mí sería la a. Este sería a. A factorial. ¿Cómo se expresa esto? Se escribe como a por el factorial del anterior, que sería el factorial del anterior. Este sería la a factorial de a por a menos 1 factorial, como se escribe allí. Entonces, al hacer esto, se me van a cancelar los factoriales de n. Ya no tengo fracción. Y me quedaría entonces que n factorial menos 1 factorial va a ser igual a 120. Ya tengo aquí un factorial
y dentro hay otro factorial, ya estamos reduciendo el factorial. Pero ese 120 nos recuerda que él precisamente, que lo hemos hecho en muchos ejercicios, 120 es un número que corresponde a un factorial, porque 120 usted puede escribirlo como 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Este producto daría 120. 4 por 5, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. Es decir, que 120 no es más que 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y como es el producto de 5 números consecutivos, se puede escribir como el factorial de 5. Es decir, yo puedo escribir 120 como el factorial de 5. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la igualdad de dos factoriales. No importa lo que está dentro. Esto es un factorial igual a un factorial. Si el factorial de n factorial menos 1 es igual al factorial de 5, ¿qué implica esto? Que n factorial menos 1 debe ser igual a 5. O sea, todo lo que está acá adentro, esto debe ser 5, para que me quede factorial de 5 igual a factorial de 5. Es decir, que esa expresión que está adentro del factorial debe ser 5, que es lo que estoy escribiendo. Y entonces ya me quedaría un factorial menos. Vamos a despejar el factorial. El factorial de n va a ser igual, el 5 lo llevaríamos sumando a ambos miembros, nos quedaría igual 6, sumándole 1 a cada miembro. Pero es que 6 también es un factorial, porque 6 es 1 por 2 por 3. 1 por 2 por 3 es 6, y 1 por 2 por 3 no es más que el factorial de 3. Quiere decir, me quedaría entonces que el factorial de n va a ser igual al factorial de 3. Y si el factorial de n es igual al factorial de 3, entonces esto implica decir que n va a ser igual a 3. Y miren cómo hemos podido resolver esta ecuación factorial donde aparecen involucrados varios factoriales. Esta para nosotros es la número 32 de la página. En la página existen 31 ecuaciones, en este caso factoriales anteriores. La pueden verificar, la pueden ver con mucho gusto, que están hechos para ustedes. Si les gustó el video y les sirve para ustedes, bueno, se pueden suscribir, activen la campanita, comenten, compartan, y esto ayuda a que crezca el canal y podamos seguir trabajando para ustedes, dándoles muchos más videos para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.